Quiero presentarles los resultados de una investigación que se llama Mortalidad Global por Edad y Sexo, Esperanza de Vida y Estimaciones de Población en 204 países y territorios y 811 ubicaciones subnacionales entre el año 1950 y el año 2021, y el impacto que tuvo la pandemia sobre estos indicadores. Este será un análisis demográfico integral para el estudio de la carga global de la enfermedad. Entonces, a manera de introducción, es importante tener en cuenta que las estimaciones de métricas demográficas son muy importantes para evaluar los niveles y tendencias de los resultados de las poblaciones. Segundo, y es que el COVID-19 tuvo un impacto muy profundo en todas las dinámicas poblacionales en todos los países del mundo, y eso además ha traído la necesidad de que estas métricas poblacionales sean mucho más adecuadas y además estén hechas con metodologías más rigurosas y estén con mayor prontitud en las manos de aquellos que toman las decisiones de política pública. Finalmente, este estudio sobre la carga de la enfermedad tiene una trayectoria muy importante y tiene una cobertura que es mundial. ¿Cuáles fueron los objetivos de este estudio? El primero es proporcionar a los tomadores de decisiones de política pública información actualizada sobre mortalidad, esperanza de vida y el papel que tuvo la pandemia en la carga de la enfermedad. Segundo, describir efectos potenciales de largo plazo que nos ha dejado la pandemia a los diferentes países que componen el planeta. Y tercero, mejorar los métodos estadísticos y analíticos usados por el estudio de la carga de la enfermedad para poder tener resultados más precisos y que estén de una manera más oportuna de nuevo en las manos de aquellos que toman las decisiones de política pública. La metodología: usamos 22.223 fuentes de información a nivel mundial, entre ellos registros vitales, empadronamientos, encuestas, censos, todo esto para medir mortalidad. Se usaron además 2.026 fuentes de datos para estimar tamaños poblacionales, teniendo en cuenta información muy importante sobre migraciones, sobre guerras, sobre hambrunas y sobre otras epidemias que también estaban o que han afectado a todos los países o algunos países en este tiempo. Y de manera más técnica se usaron modelos espaciotemporales estadísticos, tablas de vida, series de tiempo, modelos de cohortes, en fin, todo un conjunto de herramientas técnicas que son necesarias. ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido? Lo primero es que la mortalidad por todas las causas siguió dos patrones muy diferentes durante el periodo de estudio. El primero fue una disminución entre el año 1950 y el año 2019, una disminución que estimamos en un 62,8%, con un intervalo de confianza entre 60,5 y 65,1. Pero también, como era de esperarse, un aumento de la mortalidad global durante el periodo de la pandemia. Este aumento fue del 5,1%. El segundo resultado más interesante es que, en contraste con esta reversión general de las tendencias de mortalidad que acabamos de ver para la mortalidad total, la mortalidad infantil siguió disminuyendo. Y entonces, en el periodo de los últimos 2 años, la mortalidad infantil se ubicó en 4,66 millones de muertes infantiles en menores de 5 años en el año 2021, en comparación con 5,2 millones de personas de menores de 5 años que habían fallecido en el año 2019. Así que esa fue una muy buena noticia
que la pandemia no afectó a este grupo poblacional. En términos del total de la población a nivel mundial, en términos de la mortalidad, se estima que 131 millones de personas murieron en todo el mundo por todas las causas en los años 2020 y 2021 combinados, de los cuales 15,9 millones se debieron a la pandemia de COVID-19. Esto se hace con modelos que estiman el exceso de mortalidad. Entre el año 1950 y el año 2021, el mundo experimentó un crecimiento de 22,7 años en la esperanza de vida al nacer. Esto es un resultado muy importante porque denota el crecimiento en los desenlaces en salud, en la salud de las personas, pasando de 49 años en el año 50, la esperanza de vida al nacer, a casi 71,7 años en el año 2021. Sí es muy importante anotar, y lo encuentra el estudio, que entre el 2019 y el 2021 la esperanza de vida mundial al nacer disminuyó en 1,6 años. Esto es una reversión de la tendencia histórica. En términos de la población general, la población mundial alcanzó los 7.800 millones de personas en el año 2021, momento en el cual, y esto es muy importante y es uno de los hallazgos más relevantes del estudio, 56 de 204 países y territorios que se analizaron ya habían alcanzado un punto máximo en la capacidad, en el volumen, en el número de personas que vivían en estos territorios, y empezaron a descender. La mayor proporción del crecimiento demográfico, y esto también es muy interesante, se produjo en el África subsahariana y se produjo en el sur de Asia. En conclusión, el progreso de los últimos 72 años no fue opacado por la pandemia del COVID-19. La desaceleración del crecimiento global poblacional no es algo nuevo, es algo que ya se observa desde el año 2017. Tenemos un crecimiento poblacional que se está dando en su mayoría en países de bajos ingresos, y tenemos un envejecimiento poblacional que se está dando en países de altos ingresos. Y finalmente, entonces, ¿por qué esto es importante? Porque de acuerdo con la estructura poblacional se deben diseñar las políticas de salud, se deben diseñar los sistemas de salud, y en general se dan dinámicas al interior de la sociedad que cambian sus comportamientos. Muchas gracias por su atención.